va a secretar la hormona liberadora de gonadotropina. La hipófisis, bueno, la adenihipófisis va a liberar la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Y el ovario va a liberar tres, pero la más importante va a ser el estrógeno, pero también va a estar la progesterona y la inhibina. Ok. Ya, ahora sí. El hipotálamo. Bueno, dentro del hipotálamo vamos a encontrar núcleos que van a liberar la hormona liberadora de gonadotropina con un patrón pulsátil. La secreción va a ser infrecuente y va a ser irregular. Va a estar controlado por la retroalimentación de las gonadotropinas y va a actuar sobre las células gonadotropas de la adenohipófisis, que van a liberar gonadotropinas. Eh, la, la hormona liberadora de la hormona liberadora pulsátil rápida va a estimular a la hormona luteinizante, pero si es que esta se va a liberar de una manera muy lenta, va a favorecer para que se secrete la hormona folículo estimulante. Pásale, por fin. Ya, la hipófisis. Bueno, la hipófisis en sí va a tener dos estructuras, la parte anterior y la posterior. La anterior, que es la que ahorita vamos a estudiar, es la adenihipófisis. La adenihipófisis va a comprender varios tipos de células, entre ellas las gonadotropas, que van a comprender entre el 10 y el 15% de todas las células que va a tener la hipófisis dentro. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante son reguladas por un solo péptido liberador denominado la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta va a tener acciones, por ejemplo, el FSH va a tener acciones sobre el ovario, que va a estimular el crecimiento del folículo ovárico, induciéndolo hasta los diversos grados de maduración. Va a estimular la formación de nuevos receptores a la propia folículo estimulante y luego a los receptores para la luteinizante a nivel del ovario. Y también va a estimular la secreción de estrógenos y también, pero en menos cantidad, a la inhibina. Por otro lado, las acciones que va a tener la hormona luteinizante sobre el ovario va a ser que va a controlar la maduración de los folículos, la estimulación va a estimular la ovulación y va a secretar progesterona. Pásale, por ejemplo. Ya, bueno, antes de hablar de los estrógenos, debemos saber que en el ovario la folículo estimulante y la hormona luteinizante se van a unir a células de la granulosa y también de la teca para estimular la foliculogénesis y la producción ovárica de diversos esteroides sexuales. También péptidos gonadales, en este caso vienen a ser la activina, la inhibina y la folistatina, y también a los factores de crecimiento. Entre otras funciones que va a tener es que van a ayudar a la retroalimentación del hipotálamo y de la hipófisis para inhibir o aumentar la secreción de las gonadotropinas. Ahora bien, los estrógenos son la principal hormona secretada por los folículos ováricos antes de la ovulación. Después de la ovulación, el cuerpo lúteo va a secretar ya no solo estrógenos, sino también va a secretar progesterona. Va a ayudar al desarrollo y mantenimiento de las estructuras del aparato reproductor femenino y también a los caracteres sexuales, como las mamas. También va a estimular a la hipófisis para producir la hormona luteinizante. Pásale, por favor. Bueno, van a existir factores locales ováricos. Primero vamos a tener a la inhibina. La inhibina vienen a ser hormonas glucoproteicas que bueno, en el caso de los hombres va a ser secretado por las células de Sertoli, pero en la mujer va a ser secretado por las células de la granulosa y por la teca del ovario. Pero también en una proporción pequeña va a ser secretado por algunos tejidos extragonadales como la médula ósea, el cerebro, la hipófisis y también del hígado.
Su función, bueno, en ambos va a ser en ambos tanto en hombre como mujer, la inhibina va a inhibir la producción de folículo estimulante y la liberación de la liberadora de gonadotropinas, el hipotálamo. Pero en la mujer, la inhibina va a estimular bueno, la folícula estimulante va a estimular la secreción de la inhibina de las células de la granulosa para que en los ovarios, y a su vez esta inhibina va a suprimir la folículo estimulante. Pásale, por favor. Ya, bueno, ahorita vamos a hablar de la activina, pero la activina y la inhibina vienen a la par. Sí son complejos proteicos que vienen a... no, bueno, van a estar relacionados porque van a tener efectos biológicos, pero estos van a ser opuestos. La activina va a aumentar la biosíntesis y la secreción de la folícula estimulante y va a participar en la regulación del ciclo menstrual. También tiene otras funciones como la proliferación celular, la diferenciación celular, la apoptosis y el metabolismo y también la homeostasis. Pero por el contrario, la inhibina va a regular a la baja de la síntesis de la folículo estimulante y también va a inhibir la secreción de la misma. Pásale, por favor. ¿Cuál hormona está relacionada íntegramente con la producción de inhibina, Nicole? ¿Ande, doc? ¿Cuál hormona está relacionada, ¿sí?, con la producción de la inhibina? ¿Qué hormona estimula la secreción de esta inhibina? Tu compañera ha dicho ya las funciones de la inhibina, ¿verdad? Repitámosla, Cristina, por favor. La función de la inhibina va a tener, la principal va a ser que va a estimular la secreción de la folícula estimulante a las células de la granulosa del folículo ovárico en los ovarios. Y a su vez va a suprimir la folícula estimulante. Ok, pero ¿qué hormona estimula la producción de la inhibina? Carolina, ¿sabes? La FSH. Excelente, muy bien, la FSH, ¿sí? Está íntimamente ligada a esto, ¿no? La FSH es la que estimula la secreción de la inhibina y de ahí nace ya toda la funcionalidad de esta hormona que es bastante importante. Continúa, Cristina. Bueno, ahora vamos a hablar del mecanismo de regulación del eje. El ciclo en sí va a tener una autorregulación tanto negativa como positiva. Tenemos que saber que una retroalimentación básicamente es cuando se va a sintetizar o secretar una cantidad elevada de una hormona que ya cumplió su función. Entonces, ahora esta hormona va a tener que regresar a la célula donde fue producida para inhibir su propia producción, porque está, por así decirlo, en exceso. Bueno, la retroalimentación negativa básicamente va a tener 3 puntos importantes. Cuando la progesterona inhiba la actividad del hipotálamo, reduciendo la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas. La segunda va a ser la producción, que produzca la regresión del cuerpo lúteo, o sea que se va a completar al final del ciclo menstrual. Y la tercera va a ser que la inhibina va a actuar sobre las gonadotropinas hipofisiarias, suprimiendo la producción de la folículo estimulante. Y la positiva va a ser que durante el ciclo menstrual el ovario va a secretar pequeñas cantidades de estrógeno que van a estimular la secreción del factor liberador de la gonadotropina. Secretando también el segundo punto importante de esta retroalimentación positiva va a ser que va a secretar más de la hormona luteinizante que va a actuar en el ovario, también produciendo más estrógeno. Ok, chicos, ¿entendieron? ¿Está claro esto de la retroalimentación negativa y positiva? No, profe, yo no entendí muy bien. Ok, a ver, Cristina. A ver, Cristina. Primero, despacito, por favor, ¿ya? Ya. Primero tenemos que saber que básicamente la retroalimentación va a ser cuando
una hormona ya se sintetizó, o bueno, después de haber sido sintetizada o secretada, va a estar en una cantidad muy elevada. Entonces, esta ya cumplió su función y va a tener que regresar a la célula donde fue producida para inhibir su propia función, su propia producción, porque ahorita está en exceso. Entonces, van a existir dos tipos de retroalimentación, la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa va a tener 3 puntos importantes, donde va a actuar primero la progesterona, que va a inhibir la actividad del hipotálamo. Entonces, si es que inhibe la actividad del hipotálamo, va a reducir la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Por qué? Porque esta se produce en el hipotálamo. Muy bien, espérame ahí un ratito, Cristina. O sea, verán chicos. Ustedes saben que el eje central es el hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo manda una orden a la hipófisis o glándula pituitaria para que se produzca la GnRH, ¿sí? Esta GnRH es la que a su vez ordena que se produzca la LH y FSH. Cuando estas hormonas LH y FSH, ¿sí?, están ya en una cantidad suficiente, estas mismas hormonas mandan una información de vuelta a la glándula pituitaria o a la hipófisis para que ya deje de producir más LH y FSH, que son las hormonas gonadotropas, ¿sí? Esa es la retroalimentación negativa, ¿sí? En cambio, lo que decía su compañera al inicio es la retroalimentación positiva. Hipotálamo, hipófisis, producción de FSH-LH. Positiva, producción positiva. Pero cuando ya hay suficientes hormonas, estas hormonas LH-FSH mandan de vuelta una información, como que le avisan, mira, espérame un ratito, ya no me ordenes más porque ya hay suficiente hormona. Entonces, inhiben la acción de la glándula hipofisiaria. ¿De acuerdo? Muy bien, continúa, Cristina. Bueno, entonces también en la negativa se va a dar que, bueno, inhiba en las gonadotropinas hipofisiarias, como usted ya mencionó. La positiva va a ser que, bueno, después de un ciclo menstrual, el ovario va a seguir secretando pequeñas cantidades de estrógeno que van a seguir estimulando al factor liberador de gonadotropina. También simultáneamente va a seguir secretándose más de la hormona luteinizante, que va a seguir actuando en el ovario para que se siga produciendo más estrógeno porque ya pasó el ciclo menstrual, entonces ya no tenemos las mismas cantidades que teníamos en el inicio. Después de la ovulación, el folículo ovárico va a dar origen al cuerpo lúteo, que ahora ya va a estar secretando progesterona. Pásale, Maya, por fin. La retroalimentación del sistema hipofisiario, es como primera fase, va a tener la secreción postovulatoria. En esta secreción postovulatoria, las hormonas ováricas y las gonadotropinas hipofisiarias van a bajar. Entonces, entre la ovulación y el comienzo de la menstruación, el cuerpo lúteo va a secretar grandes cantidades, no solo de progesterona, sino también de estrógenos y también de la inhibina. Pásale, por favor. Ya. Yo les voy a hablar sobre el crecimiento folicular. Ya, esta fase del crecimiento folicular está en los días 2 y 3 antes de la menstruación. Ya, el cuerpo lúteo aquí inicia una involución, ya casi total, y la secreción por el cuerpo lúteo de estrógenos, progesterona e inhibina son casi nulos. Entonces, lo que te dice aquí es que libera al hipotálamo y a la adenohipófisis. Lo que libera es un efecto totalmente de retroalimentación de estas hormonas. Ya, estas hormonas inician un nuevo crecimiento folicular, ya, y el aumento progresivo de la secreción de estrógenos, alcanzando su máximo de secreción de estrógenos de 12,5 a 13 días del comienzo del nuevo ciclo menstrual.
Pásale por fin. Ya. Aquí también tenemos que hablar del pico de... Ya. Del pico Espérame un ratito, por favor, discúlpame. Pásale a la siguiente, a la anterior. Ahí tenías ese de ahí. A ver. Entonces, según lo que vemos en este recuadro, en donde están los dibujos de los folículos primarios, ovulación y cuerpo lúteo, ¿sí? Más o menos al día 14 se produce más hormona LH, ¿verdad? ¿Sí? Y también más o menos coincide con una hipersecreción de estrógenos, es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Sí, doc. Ya, eso concuerda más o menos con la ovulación. ¿Ya? Entonces, hay que tener claro que más o menos a partir del día 11 al día 14, ¿sí? Más o menos a esos días ya se produce una hipersecreción tanto de LH como de estrógenos y empieza a disminuir su producción la LH más o menos al día 15, ¿sí? Día 15 de la ovulación y en cambio los estrógenos más o menos al día 17 a 18. Si ustedes analizan un poquito mejor y con más detalle esas curvas, es bastante importante. Tengan en cuenta que justo el día 14 del ciclo menstrual se secreta un poco más de LH y también de estrógenos, ¿sí? Lo que conlleva y está relacionado con la ovulación, ¿sí? Y en la mujercita pues ocurren muchos cambios en esos días en realidad, ¿sí? Muchas veces incluso están cambios especialmente psicológicos, ¿no? Más o menos en el día 14, día que están ovulando, la libido o el deseo sexual aumenta, ¿sí? Están de mejor genio, ¿sí? Están mucho más guapas, están mucho más activas, ¿sí? Es el ciclo ovulatorio normal que se caracteriza por eso, en realidad, ¿sí? Esto también se ha visto mucho en experimentos con animalitos, ¿no? ¿Sí? No estoy comparando a nadie, no estoy comparando mujer con animal, pero se relaciona mucho también, especialmente en experimentos que se han hecho con ratones, con cobayos o con canes, con perritos, ¿sí? Justo durante este periodo de ovulación que va más o menos entre los días 11 a 17, pues se caracteriza por estos cambios, especialmente a nivel físico y psicológico, ¿no? Sí, continúa, por favor. Fue una preguntita. ¿Al día 17 disminuía la ovulación o era al día 15? No le ves. No, a ver, regrésate por favor un ratito, porfa, a la diapositiva. Muy bien, Carlos, muy bien tu acotación. Ya estoy leyendo lo que escribiste. Sí. Sí, perdón. Y ¿sabes qué? Es conveniente poderla compartir entre todos, porque sí, es así. A ver, estamos dándonos cuenta de que al día 14 hay un pic, ¿sí? De hormona luteinizante, LH, ¿sí? Que es la que mantiene a la ovulación, ¿sí? Se relaciona con la producción de la ovulación, ¿sí? Y también los estrógenos, ¿ya? O sea, ya está ovulando y los estrógenos es la hormona que mantiene a esta ovulación, pero más o menos al día 16 o 17, las concentraciones de estrógenos disminuyen notoriamente, ¿sí? Si es que el óvulo especialmente no es fecundado, ¿sí? Entonces el riesgo de embarazo va a ser menor. ¿Dónde existiría mayor riesgo de embarazo? ¿En qué día? Específicamente en el día 14, ¿verdad? Específicamente en el día 14. Pero 3 días antes, 3 días después, porque todavía hay concentraciones estrogénicas, ¿sí? Entonces, tú me decías en el mensaje que esa información vale oro. Pues sí, vale oro, porque muchas de las parejas
hacen un método anticonceptivo natural y toman en cuenta esto, pero esto funciona siempre y cuando la mujercita sea bastante regular en sus menstruaciones, que por lo general ahorita a lo menos es un poco difícil que las mujercitas sean bastante regulares por tantas cosas, especialmente psicológicas, estrés, trabajo, actividades que realice. Bueno, son muchísimos factores que pueden influir en una alteración del ciclo ovulatorio en la mujer. Pero claro, tomar en cuenta esto, que más o menos son 6 días más o menos a partir del día 11 al 17, ¿sí? En que la ovulación puede presentarse, teniendo como mayor probabilidad al día 14, mayor riesgo de embarazo en esos 6 días, es decir, día 14 más menos 3 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro Sí, eso? profe, entonces del día 11 al 17 se eleva la concentración de todas estas hormonas, ¿no es cierto? Exactamente, porque son las hormonas que preparan al óvulo para ser fecundado, ¿sí? Entonces ahí ya también vienen, y una vez que ya se fecunda el óvulo, intervienen otros tipos de hormonas, como por ejemplo la progesterona, que es la encargada de mantener la implantación o mantener el embarazo, ¿sí? Ok, que hay que tener cuidado en esos días. Carlos está medio preocupado, así que bueno, pilas entonces. Gracias, profe. Una Ok, pregunta. Denise, dígame. O sea, las pruebas que se hacen para saber el día de la ovulación tienen que ver con la cantidad de la hormona luteinizante y de estrógenos presentes. Sí, pueden tomarse en cuenta, así es. Lo que pasa es que esto puede demorar un poco y también pueden interferir algunos factores. Incluso se hace también un monitoreo ecográfico analizando bien la ovulación, que se la puede ver claramente por ecografía a nivel ovárico, ¿no? ¿Sí? Entonces sí puedes estar relacionando la mayor probabilidad de ser fecundada en relación con las concentraciones de estas dos hormonas. ¿Sí? Entonces, una pregunta, ¿de qué depende que, por ejemplo, la menstruación a una mujer le venga con vómitos o el dolor que siente? O sea, Bueno, por lo general el ciclo ovárico y los síntomas que se producen antes de la menstruación, ¿sí? Son síntomas adrenérgicos caracterizados por dolor, por contracciones, dolor tipo contracción. Ustedes saben que el útero es un músculo, eso lo sabemos, ya tenemos claro, y se contrae. Y además se está desprendiendo una capa, que es la capa interna del útero en esos días de menstruación, ¿verdad? Y eso causa obviamente dolor. Hay muchas mujeres que tienen menos dolor, hay otras que tienen el umbral un poco menor, ¿sí? Y sienten muchísimo dolor. Pero también está relacionado, por ejemplo, con la presencia de quistes ováricos o síndrome ovario poliquísticos, presencias también de endometriosis o algunas otras patologías uterinas, ¿no? ¿Sí? Eso está relacionado con que se presenten estos síntomas prodrómicos que se llaman, ¿sí? O síntomas que se pueden presentar antes de la menstruación. ¿Ok? Continuemos. Una pregunta. Estos síntomas, entonces, cuando son leves pueden ser normales, pero cuando son muy intensos podría ser como que tiene un ovario con quistes o cosas así. No siempre, Carolina. Lo que yo había comentado, pues son factores como para que se presentan en más o en menos los síntomas prodrómicos, pero en realidad, como te decía, no quiere decir que la mujercita que tenga mayor dolor premenstrual, ¿sí?, tenga alguna patología concomitante, una patología ovárica o uterina. No, simplemente puede ser que esta persona
puede estar relacionada con que tenga un umbral del dolor más bajo o más alto, ¿sí? Posiblemente si yo te pincho a ti con una agujita en este momento y al mismo tiempo le pincho a Denise, Denise me va a decir, a mí no me duele, y tú puedes saltar del dolor. Entonces son casos y casos. Tú puedes tener el umbral del dolor mucho más bajo que Denise. Y Denise puede tener el umbral del dolor altísimo y no siente absolutamente nada. ¿Sí? Okay. Listo, gracias. Bueno, continuemos. Ya. Entonces, otro punto importante es el pico LH y FSH. Ya, aquí es cuando provoca ya la ovulación. Transcurrido los 11,5 a 12 días desde el comienzo de la menstruación. Aquí se da un descenso de la secreción de FSH y LH, ¿ya? Y esta reducción es de manera brusca, ¿ya? Entonces se dice que aquí se cree que las concentraciones de estrógenos en este momento poseen un efecto estimulador por retroalimentación positiva sobre la adenohipófisis. Ya, pásale, porfis. Ya, ahora yo les voy a hablar sobre la unidad hipotálamo-hipoficiaria en las fases fetal, neonatal e infantil. Ya, aquí la hipófisis comienza a sintetizar las hormonas LH y FSH desde la 5ª semana de gestación y son detectables en los 3 meses de gestación, ¿ya? Alcanzan estas a las 20 semanas de gestación y luego disminuyen en el curso del desarrollo. Pásale, por favor. Ya, entonces, en las fases fetal y neonatal, el nacimiento de la FSH aumenta y se mantiene por 2 años, mientras que luego de los 4 años de edad, las gonadotropinas se mantienen bajas hasta la pubertad. Ya les voy a explicar por qué. Ya, pásale por fin. Ya, a partir de los 8 a los 10 años, las gonadotropinas, empiezan a aumentar hasta llegar a los valores de la pubertad. Ya, en este momento se va a dar un mecanismo de retroalimentación positiva, en la cual los estrógenos van a actuar sobre las gonadotropinas y ya. Otro punto importante es que dice que los niveles de estradiol del feto son 100 veces mayores que los del adulto, ¿ya? Y luego declinan en la primera semana de vida postnatal y se mantienen bajos hasta la pubertad. Pásale por aquí. Ya. Como ustedes saben, la pubertad es una fase en la cual un niño pasa a ser adulto y conlleva cambios no solo físicos, sino emocionales. Ya en esta etapa existe un nivel hipotalámico en el cual va a tener un sistema de neurotransmisores que inhiben a la secreción de LH-RH, como las catecolaminas. Las catecolaminas son hormonas que se vierten en el torrente sanguíneo y pueden ser producidos por las glándulas suprarrenales. Ya, también te habla aquí, del GABA y la serotonina que estimulan la secreción de LH-RH. El GABA es un aminoácido proteico que se encuentra en amplio espectro, no solo en los microorganismos, sino en las plantas y en los animales. Pásale, por favor. Ya, aquí también vamos a hablar de un sistema de excitadores AG y AA. Estos sistemas tienen baja actividad durante la pubertad, ¿ya? Y por otro lado, también la secreción de LH y FSH a nivel hipofisiario es baja durante esta etapa y con estos neurotransmisores excitatorios. Sí. Va a salir por aquí. Ya. Se dice que la maduración del mecanismo de retroalimentación positiva es responsable de la aparición de ciclos sexuales y de la primera menstruación o menarca, ¿ya? En el adulto, todas las hormonas del eje hipófisis hipofisiario gonadal se secretan en forma de pulsos y estos pulsos están relacionados con la amplitud y la frecuencia determinada. Pásale, por favor.
Ya. ¿Qué es la adrenarca? Aquí la adrenarca se refiere a al incremento de hormonas, ¿ya? Andrógenos o estrógenos por glándulas. Entonces aquí lo que se va a hacer es que se genera el desarrollo del vello axilar y pubiano y el aumento de la secreción de glándulas sebáceas. También es producida por hormonas como la DHEA y las DHEAs, producidas por las glándulas suprarrenal, y aumentan a los 8 hasta los 15 años de edad, es decir, no está vinculado al eje hipófisis hipofisiario gonadal. Ya, pásale por favor. Ya, aquí pueden ver un gráfico donde están actuando en los diferentes estadios. Por ejemplo, en la infancia y la pubertad, la FSH es mayor a la LH. Conforme va subiendo en estos periodos, va a haber un periodo de senencia en el cual la FSH y la LH va a estar en mayor que la FSH y después vuelve. Es como decía el doctor, o sea, si las hormonas suben hasta cierto nivel y después tienen que bajar y acoplarse. Ya, pásale. Ya. Ya, a ver, dame un momentito, por favor, porque voy a compartir otro. No te preocupes. Bueno, hasta que acople. ¿Qué más, chicos? ¿Qué ha habido? Nada, nadie cuenta nada. Andrés, Profe, Carlos, yo, ya se le pasó la preocupación a Carlos. profe, yo llegué un poco tarde y no llegaba a mi casa y no pude conectarme a tiempo a la clase. Andrés, ya te puse en la lista, ¿ya? Gracias. Igual tiene 0. Listo. A ver, entonces ahora vamos a hablar de la regulación del ciclo menstrual. Ok. Ya. Primero hay que saber que el ciclo menstrual también se denomina ciclo ovárico y como ya mencionamos es parte integral de un sistema conformado por el hipotálamo, la hipófisis, el ovario y el útero. Esto va a Los manejar un reloj varoncitos, por biológico favor, a que es el poner responsable. atención en lo que está explicando María Emilia, ¿no? Pilas. Entonces, esto va a manejar un reloj biológico que va a ser el responsable de la ritmicidad de los ciclos y además, como ya mencionamos, es dado por la secreción pulsátil de la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas. Muy bien. Ya. Había leído también que la razón por la que era pulsátil era porque dado el caso en el que fuera continua, no se produciría la cantidad necesaria de LH y de FSH o simplemente no habría producción. Ya. Entonces, las hormonas intervinientes principalmente van a ser la FSH, la hormona folículo estimulante, la LH, la hormona luteinizante, el estradiol, que es parte de los estrógenos, y la progesterona. Entonces, ¿qué va a hacer la FSH? Esta va a realizar el reclutamiento y el crecimiento de los folículos ováricos y también va a dar la selección del folículo dominante. En cambio, la LH va a inducir a lo que viene a ser la ovulación o la ruptura folicular y a su vez va a sostener o a sustentar al cuerpo lúteo. El estradiol y la progesterona igual van a estar producidos por los folículos y el cuerpo lúteo. Esta secreción obviamente va a ser gonadotrofina dependiente. Entonces podemos decir que la secreción va a estar regulada por estas 3 hormonas
y que a su vez van a producir la proliferación y la diferenciación del endometrio para facilitar la implantación del embrión en el caso del que se dé. Correcto. Entonces, el ciclo menstrual humano se puede dividir en 4 fases, que es la fase folicular, la fase ovulatoria, la fase lútea y la fase menstrual, y está a su vez en otras subdivisiones. Ya, vamos a empezar. Los folículos ováricos van a estar compuestos por una capa externa de células y una interna. Entonces, como vemos aquí, a ver. Ya. Como vemos aquí, van a estar en la parte externa por las células tecales que vemos en rosado y en la parte interna por las células de la granulosa. Entonces, en el centro lo que vemos, antrum, va a ser lo que va a formar el folículo. Las células de tecales van a tener receptores para la hormona LH y van a producir andrógenos, como lo son la testosterona y la androstenediona. Ya. Los andrógenos, a su vez, van a traspasar esta capa basal para llegar a las células de la granulosa. Y aquí las aromatasas, que son unas enzimas dependientes de la FSH, van a transformar estos andrógenos en estrógenos, como lo son el estradiol y la estrona. Entonces voy a regresar un momento para acá. Ya. Entonces, lo que ya explicaron mis compañeras. Desde el hipotálamo se va a generar la producción de la GnRH, que esta va a estimular a la hipófisis, principalmente lo que viene a ser adenohipófisis, para la producción de la LH y la FSH. La LH, por los receptores que tienen las células de teca, se va a dirigir hacia ellas. Y de igual manera, la FSH a las células de la granulosa. La FSH, al llegar a las células de la granulosa, va a activar los receptores de la LH también. Entonces, los andrógenos que se vayan a producir en las células de teca van a pasar hacia las células de la granulosa y se van a convertir en estrógenos. Además de esto, también se van a producir la activina y la inhibina. Y de la célula de teca, los gestágenos. Estos se van a dirigir tanto gestágenos como estrógenos a los tejidos diana. En el caso de los estrógenos, como ya mencionamos, van a tener lo que podríamos decir una acción estimulante o inhibitoria, que va a ser para el hipotálamo y también para la hipófisis. También cabe mencionar que tienen unos efectos conductuales para generar al sistema nervioso central. Ok, María Emilia ha explicado, yo creo que más claro no se puede explicar. ¿Sí? María Emilia ha dicho muy claramente todo el eje, especialmente también, aunque no lo menciono, no lo dijo en palabras, pero habló sobre retroalimentación positiva y negativa, lo que habíamos hablado anteriormente. Chicos, este cuadrito quiero que me lo estudien bien. Todos tienen que saber el eje hipotálamo, gónadas, tanto masculinas como femeninas. Y yo creo que la verdad es que hay que felicitarle a María Emilia porque la diapositiva está bastante clara. No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, los órganos, Diana, a los que van los gestágenos y los María estrógenos, Emilia. ya serían los... Ya, obviamente van a ser los que están involucrados en el ciclo menstrual, como viene a ser tanto ovarios, trompas, útero. Exactamente. Ya. Entonces, ahora sí podemos continuar con la fase folicular o proliferativa, que como sabemos va a estar dentro del día 1 hasta el 13, porque ya en el 14 tenemos la fase ovulatoria. Pilas, Carlos, ya viste eso, ¿no? Ya. Entonces, las características de esta fase es que se da el desarrollo de una serie de folículos en el interior del ovario. De hecho, aproximadamente son 20 folículos y de los cuales uno solo va a dar el óvulo o ovocito. Ya. Estos van a crecer paralelamente a la actividad del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Ya. Los pulsos de GnRH, por decirlo en promedio, van a ser de 60 a 90 minutos. Y va a haber obviamente el aumento de los niveles de gonadotropinas. Los folículos van a dar el crecimiento de los ovocitos y la síntesis de lo que llamamos andrógenos que se van a transformar en estrógenos. Ya. Para la primera semana, que es justo después de la menstruación, cuando iniciaremos con el día 28 del ciclo,
La hormona folículo estimulante va a continuar aumentando, los folículos crecen intensamente y esta hormona aumenta la expresión de los receptores para esta hormona en las células de la granulosa, como también la de la hormona LH. Ya. Durante este periodo, los folículos van a producir estradiol en pequeñas cantidades y los niveles en sangre van a ser más o menos constantes. Para la segunda semana, los folículos van a seguir o continuar con su crecimiento y van a incrementar aún más los receptores de FSH en la granulosa, en donde, como ya les mencioné, las aromatasas van a transformar los andrógenos tecales en lo que viene a ser estradiol, que a su vez va a aumentar. El incremento de esto va a hacer que se produzca lo que ya llamamos la retroalimentación negativa para la hormona folículo estimulante y va a disminuir significativamente ya. Y para tenemos el establecer o la selección del folículo dominante. Este folículo dominante se lo va a seleccionar en base a 3 factores. El folículo con más número de receptores para la FSH, el que tenga más actividad de esta enzima aromatasa y el que produzca la mayor concentración. Uy, perdón, aquí se queda una. Bueno, es de estradiol. Ya. Entonces, este va a ser el folículo que va a estar seleccionado para ovular. Los otros folículos, en cambio, se van a degenerar gradualmente en un proceso que se denomina atresia. Ya. Y pasaremos a la fase ovulatoria, que se da principalmente en el día 14. Ya. Las características de esta fase. Entonces, el estradiol va a continuar incrementándose a expensas de este folículo dominante y va a llegar a su pico a 72 horas antes de la ovulación. Y el alto nivel de este estradiol va ahora a producir una retroalimentación positiva. Y se va a dar la producción de FSH y LH para que determinen el pico que vemos aquí en la fase de la ovulación. Ya. Entonces, si este pico no es normal, la ovulación no va a tener lugar. Y aproximadamente unas 36 horas después de este pico, se produce en sí la ruptura folicular, que vendría por aquí. En la ovulación, ya. La ovulación en sí se da porque las células de la granulosa adquieren los receptores LH gracias a la FSH y ahora van a responder también a esta hormona. Entonces, esto va a inducir a la secreción de enzimas que van a digerir, por decir como comer, como debilitar la pared folicular. Y el incremento inicial de LH en el inicio de su pico es suficiente para que estas granulosas también secreten cantidades de progesterona que va a participar para la inducción ya del pico de la LH. Entonces aquí vamos a ver cómo pasa desde el óvulo a folículo y ya rompe la pared folicular. María Emilia, algo que quiero acotar ahí porque preguntaron anteriormente. En la ruptura folicular, ¿sí? Se pueden presentar síntomas, ¿sí? Y se puede presentar con mucho dolor abdominal. Muchas de las pacientes incluso ameritan hospitalización. Hemos visto muchos de los pacientes, especialmente jovencitas, que cuando durante el ciclo menstrual ya llega esta fase folicular y se produce la ruptura del folículo, experimentan un dolor bastante importante, ¿no? Especialmente en aquellas pacientes que tienen menos tolerancia al dolor. ¿Ya? Era lo que en algo hablábamos anteriormente. Continuamos. Ahora seguimos con la fase lútea, que ya va a venir posterior a la ovulación del día 15 al 28. Ya. Aquí una vez que el ovocito ya sale del folículo, como lo vemos aquí, ya. La LH va a inducir la secreción de progesterona por las células granulosas que quedaron en lo que ahora se va a llamar cuerpo lúteo, que en sí es lo que deja el folículo, lo que es el folículo roto, ya lo que dejó y se liberó el óvulo. Entonces,
La progesterona y el estradiol van a aumentar y esto va a inducir una retroalimentación negativa en lo que viene a ser otra vez la LH y la FSH. Ahora, la implantación en sí no va a ocurrir, si es que no ocurre, pues no va a generar lo que viene a ser la hormona gonadotropina coriónica humana. Y este cuerpo lúteo que se generó después de la ruptura folicular no va a seguir siendo sustentado. Entonces, también se va a degenerar. Ya. Esta disminución, Entonces, como no es sustentado, va a disminuir el estradiol y la progesterona que éste producía. Y esta disminución va a inducir el aumento de la FSH, que empieza a reclutar nuevos folículos para el ciclo que viene, para el ciclo próximo. Ya. Entonces, lo que les mencionaba. María Emilia, perdóname un segundito. ¿La gonadotropina coriónica humana por quién es producida? Igual me imagino que por el hipotálamo. No, a ver, ándate para atrásito un poquito. Ya, verás. La gonadotropina, tú lo dijiste, la gonadotropina coriónica humana se produce cuando el óvulo es fecundado. ¿Ya? Mira, aquí tú has puesto claramente, si la implantación no ocurre, es decir, si el óvulo no fue fecundado, no hay HCG, que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Esta HCG o beta HCG es la hormona que se busca, ¿sí?, en las pruebas de embarazo en sangre. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la que sale positiva, negativa, puede ser una cualitativa, cuantitativa. Pero entonces simplemente se generaría por la implantación. Exactamente, a eso. Muy bien. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Pilas con eso. Continúo. Ya. Entonces, como les mencionaba, en el sitio de la ovulación se va a formar este cuerpo amarillo a partir del folículo roto que va a ser el responsable de la secreción de los estrógenos y la progesterona. Y a medida que va progresando la fase lútea, se desarrolla un patrón de baja amplitud y frecuencia. Entonces, esto va a ser en consecuencia al incremento de un tono opioide que va a inhibir lo que viene a ser la hormona liberadora de gonadotropina. Y aquí se suprime la secreción de las gonadotropinas, lo que hace que otros folículos ya no maduren. Y el cuerpo amarillo, que es esta glándula endocrina, se va a presentar por 2 semanas, si es que no se da la implantación. Si es que se da la implantación o si ocurre la fecundación, va a estar presente por 8 semanas. Ya. Ahora, posterior, se da un nuevo cambio y en la secreción de las gonadotropinas. Y se da una elevación de lo que viene a ser la FSH, lo cual es determinante para el crecimiento folicular del ciclo que viene. Y vamos con la fase menstrual. Bueno, la menstruación aparece en sí porque los niveles de progesterona bajan. Entonces, el endometrio, por esta disminución de lo que viene a ser la progesterona, empieza a descamarse y se elimina en lo que viene a ser la menstruación. Y el crecimiento folicular del ciclo que sigue va a depender ya de la regresión de lo que viene a ser el cuerpo lúteo. Ya. Entonces, aquí podemos observar. La que viene a ser la fase menstrual estaría el inicio entre el día 28 y el día 1. Entonces vemos que aquí la fase folicular y fase lútea van a presentar una temperatura, en este caso, en la fase folicular de alrededor de 36.5 en promedio. Pero en el momento en que surge ya la ovulación, la temperatura va a aumentar. Y hay un dicho que es popular, que justamente dicen que cuando esté la mujer como que con más temperatura, tienen que, o sea, por decirlo, concebir o tener el acto sexual para que el feto sea de sexo masculino. Ya. Es medio controversial eso, pero sí.
Entonces, de toma ahí en se cuenta. mantiene en una temperatura ya mayor de aproximadamente 36.6. En los niveles hormonales, bueno, aquí la FSH y la LH van a tener obviamente su pico en lo que viene a ser la ovulación, y el estrógeno de igual manera, y la progesterona va a estar también cuando su incremento para cuando está produciendo el cuerpo lúteo, lo que viene a ser también la progesterona. Ok, Y en en el ciclo suma, ovárico, espérame un ratito, por favor, disculpa, aunque te vuelva a interrumpir, pero en suma, Andrés, las dos hormonas que están íntimamente ligadas a la implantación, ¿cuáles son? ¿Cuál, Andrés, profe? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Yo? Sí, Andrés, tú, Andrés Ruiz. Yo diría que a la implantación, Claro, las dos hormonas que intervienen en la la LH y la implantación, la FSH. fecundación. ¿Cuáles son? La LH y FSH. No, a ver, Entonces eso ya está más atrás. Eso entonces ya la está más gónada atrás. A ver, vamos a ver. ¿Quién me puede decir? A ver, Javier Zúñiga. Sí, Doc. Las hormonas que están íntimamente relacionadas con la implantación. La progesterona, ¿Y cuál otra? la HCG. No, pues no adivinando, pues chicos, los estrógenos y la progesterona, pues esos son los dos encargados. ¿Sí? Esas son las dos hormonas principales que intervienen y que mantienen la implantación. Los estrógenos y la progesterona. Continúa, mi estimada. listo. Entonces, el ciclo ovárico en sí, pues se da la presencia del folículo, su crecimiento, ya en sí lo que se determina como un folículo dominante, la ovulación, donde se da la ruptura y pues se sale el óvulo o el ovocito, y lo que se queda para formar ya lo que viene a ser el cuerpo lúteo. Para el ciclo uterino durante la menstruación, pues se da la descamación del endometrio, que como ya mencioné, se elimina en la menstruación. Ya para la proliferativa empieza a tomar otra vez, por decirlo, a engrosarse nuevamente el endometrio. Y como vemos aquí, sigue avanzando hasta llegar a su punto, por decirlo, de mayor grosor, en el que si es que se da la implantación, pues va a venir a ser el hogar del feto, y dado que no, pues se da la descamación y empieza otro ciclo. Eso sería todo y muchas gracias. Puedo hacer una pregunta. Vale. ¿Por qué hay niñas a las que, o sea, mujeres a las que les dura menos y a las que les dura más el periodo? O sea, ¿por qué algunas como que sangran más? Está relacionado con el grosor de la capa, ¿no? ¿Sí? Pero también puede estar relacionado con algunos otros procesos. Hay pacientes que tienen endometriosis, que es una proliferación del endometrio, ¿sí? Y pueden sangrar muchísimo más porque proliferan muchos vasos sanguíneos. Hay pacientes que tienen miomas, ¿sí? Estos miomas pueden romperse en cualquier parte de su diámetro y pueden sangrar más. Pacientes que tienen alguna alteración hematológica o del sistema de la coagulación que pueden sangrar más. ¿Sí? Son varios factores que pueden intervenir en eso. Pero más o menos el tiempo de sangrado, ¿cuánto es? Más o menos. Está en un promedio de 4 a 5 días. 5 días. Exactamente, muy bien, más o menos en eso, ¿no? Pero hay muchos otros pacientes que pueden sangrar más, otros pacientes que pueden sangrar menos incluso, ¿sí? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo. Yo tengo dos preguntas. A ver, vamos con Carolina primero, Carlos. Carlos sí que es cosa seria. A ver, vamos, Carolina. Gracias, Doc. Ya, mi compañera hablaba sobre que en la fase lútea había un tono opioide. ¿A qué se refería? Tono opioide. ¿Puedes poner nuevamente la diapositiva?
¿Pusieron? Sí, no sé por qué me sacó, pero ya lo voy a compartir. Ya. A ver, ¿dónde estaba eso? Aquí. Ya. Ya, aquí decía que a medida que la progesterona, que progresa, perdón, la fase lútea, se desarrollaba un patrón de baja amplitud y baja frecuencia, en consecuencia del incremento de un tono opioide, que bueno, vendría a ser como la retroalimentación negativa de los impulsos de eso se refiere a un mecanismo a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Clarito lo dice, que inhibe los pulsos de la GnRH, ¿sí? Puede estar relacionado con la retroalimentación negativa que puede ejercer la LH y la FSH, ¿sí? Recuerden, cuando hay mucha cantidad de LH, FSH, retroalimentación negativa. A eso se le llama tono opioide. El tono opioide es un efecto a nivel central, sistema nervioso central. ¿Ya? Sí, porque justo como igual les mencioné, esto de que tanto los estrógenos también podían dar efectos conductuales en el sistema nervioso central. Exactamente. Está relacionado con eso, ¿no? Era lo que yo les explicaba al inicio. ¿Quién más tenía una pregunta? Carlos, creo. ¿Quién más? Sí, profe, era sobre la producción de la gonadotropina coriónica humana. Sí. O sea, ¿esta se producía solamente cuando ocurría esto de la implantación? Se produce solo cuando se produce la implantación. Si no hay implantación, no se produce la gonadotropina coriónica humana. Ahora, hay casos que sí se produce esta hormona en ausencia de embarazo, pero ya son en casos patológicos. Sí, que bueno, en realidad no tiene mucha relación, importancia mencionarlos en este caso, más adelante vamos a aprender un poquito de eso, pero ya sería en casos de, especialmente algún tipo de neoplasia, ¿no? Profe, ¿y no es producido entonces por ninguna hormona o cuando ocurre la implantación entonces? Cuando ocurre la implantación, esa es producida por el propio óvulo fecundado. Ahí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, todo claro. Profe, yo la última. ¿Y la retroalimentación positiva es como que ya esta producción de hormonas como que en masa? Algo así. Es como para que más o menos me entiendas, y eso lo explicó tu compañera bien en el cuadrito, es un efecto directo en realidad. Es un efecto que se caracteriza por la producción hormonal que se necesita, ¿sí? Para su fin, ¿sí? Entonces, a diferencia de esto, la retroalimentación negativa, ¿sí? Es lo que yo les explicaba anteriormente. O sea, ya cuando hay suficiente cantidad de cierta hormona, estas mismas hormonas interfieren o inhiben a la parte principal que ordenó que ellas mismas se produzcan, ¿sí? Entonces, la retroalimentación positiva es un efecto directo, producción directa hormonal, pero cuando ya estas hormonas están en una cantidad suficiente, estas mismas hormonas mandan una señal a quien las produjo para que deje de producirlas. En el caso de lo que pasa con el hipotálamo, hipófisis, ovario, o hipotálamo, hipófisis, testículo, también es lo mismo, suele pasar lo mismo. Okay, gracias, profe. Necesito que estudien bien eso, porque en realidad la compañera creo que se ha esforzado bastante en conseguir ese cuadrito que está bastante explicativo, bastante bonito, y muy fácil de entenderlo. Así que eso sí me gustaría que todos tengan claro, por favor, ¿sí? Todos tengan claro para que no tengan ningún tipo de confusión. Muy bien, chicos, la próxima clase... Tengo una pregunta, perdón. Si no
Hay patologías donde no se produzca la hormona luteinizante y con ello ya, o sea, sería infértil la paciente, ¿no es cierto? Claro, así es, por supuesto que sí. ¿Sí? Hay patologías a nivel de eje central o en cualquier nivel puede haber patología, Fernanda, en cualquier nivel, hipotalámico, hipofisiario o incluso gonadal. ¿Sí? Y Entonces, en estos casos, Doc, se le daría una medicación con la hormona, ¿no es cierto? ¿Se le mandaría a tomar la hormona o no? es posible, pero no siempre funciona, en realidad. ¿Sí? Habría que investigar muy a fondo la patología que cursa esa paciente para descifrar bien el motivo de su infertilidad. ¿Sí? Muchas veces incluso es idiopático, quiere decir es desconocido. En realidad son muchísimos los factores que pueden intervenir. Gracias, Doc. ¿Ya? La infertilidad no Ok. sería más por lo de GNSRY. Perdón, no te escucho. Erika, me hablaste, ¿verdad? Erika, ¿preguntaste algo? Sí, no, estaba preguntando, o no sé, que esto de la infertilidad no sería más por lo del GNSRY que la de las hormonas. Por eso que se produce un tipo de persona X o... No te entendí tu acotación. ¿Me puedes explicar un poquito más para ver si lo Que lo discutimos? de A ver. la infertilidad más que por las hormonas no sería por eso de la persona que puede ser malformada embriológicamente cuando es X o algo así. No, es que en realidad ahí la paciente puede concebir, ¿verdad? Puede concebir, pero con un producto, como tú bien lo dices, con alguna malformación, una alteración morfológica, ¿sí? Una cosa es tener un producto con alguna alteración genética y la otra es que no te puedas embarazar, ¿sí? No tiene relación en realidad. ¿Ya? Ok, chicos. A ver. ¿Ya no hay más preguntas? El siguiente tema va a ser el ciclo menstrual y variaciones hormonales. Aquí está interesante este tema porque vamos a disipar algunas dudas que hemos expuesto el día de hoy, especialmente las que Carlos ha preguntado. Y efectos de las hormonas ováricas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese tema va a estar a cargo de Jocelyn Panche, Stephanie Polanco y Michelle Rebel. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, quiero que todos vengan estudiando, ¿sí? Vengan estudiando todo el tema que nos toca el día miércoles. Yo creo que ahí sí nos vamos a conectar 4 de la tarde, ojalá que sí. Miguel, ¿por qué no te he visto, Miguel? Al rato voy a poner chévere. Aquí estoy, Doc. Chévere. Bueno, chicos, espero que todo esté disipado, que las dudas se hayan disipado. Si tienen alguna duda, me pueden escribir al mail. Ustedes ya tienen mi correo electrónico, pueden hacerlo por ese medio. Por favor, necesito que la presentación, no se olviden de mandármelas al correo con todos los datos, nombres completos y también el paralelo al que pertenecen, ¿sí? Doc, ¿nos puede enviar el correo, por favor? Otra vez. También no les envío otra vez. A ver, ya les voy a poner. Ahí está, chicos. ¿Ya? Gracias, Doc. Bueno, me despido entonces, chicos. Cuídense mucho. Sigan estudiando, por favor. No se dejen coger de las preguntas. Sí, recuerden que esta semana sí o sí damos examen. ¿Sí? ¿En serio, Valerie? Te voy a tomar examen. ¿Sí? Nicole, no seas tan seria. También te voy a tomar a ti.
¿Ya? Ok, entonces nos vemos el día miércoles 4 de la tarde. Si hay algún cambio en el horario, yo le aviso a Miguel con anticipación. Espero que no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Ya? Okay, Gracias, chicos, Doc. cuídense mucho. Gracias, Doc. Hasta luego. Mañana. Buenas Hasta luego, noches. profe. Hasta mañana. Chao.